40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Y los jueves son de mis días favoritos. Bueno, todos son mis días favoritos porque aprendemos algo. Los lunes hablamos de salud y los martes tenemos libros. Hoy vamos a juntar dos temas especiales de libros, pero también de personalidades. Los jueves tenemos historias de vida y bueno, pues los viernes nuestra parte espiritual. Hoy tenemos un invitado que a mí me gusta mucho, me da miedo de repente, porque yo sé que es un crítico enérgico, y no por la academia, no se vaya a pensar que me voy yo nada más por esas cosas, sino porque yo sé que es un hombre enterado, informado, pero ¿saben qué? Quien presenta más bonito los invitados es Rebeca. Vamos con Rebeca Ramos. Me siento en examen, pero empecemos. Su vida profesional es un libro abierto, pues ha cosechado muchos éxitos en las áreas de mercadotecnia, de música, de radio, de cine, televisión, pero todo esto gracias a su esfuerzo, tenacidad, disciplina, humildad. Sin embargo, esto no ha sido fácil, pues él nos ha dicho que se forjó a golpes de hierro. Él también es amante del café, es coleccionista, ama la cocina, la música, es coleccionista de orquídeas, de juguetes y de experiencias. La experiencia más fuerte, haber perdido a su padre. La mejor experiencia de su vida, ser padre. En su vocabulario la palabra fracaso no existe. Siempre está en la búsqueda constante de renovarse y a lo largo de más de 30 años de carrera ha forjado una figura de respeto. Arturo López Gavito, el juez de hierro. Bienvenido a La Espuma de los Días. Ay, qué cosa más hermosa. Muchas gracias. Les agradezco mucho, Neira, Raquel. Muchas gracias por... Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué te parece la presentación de Rebeca? Preciosa. ¿Verdad? ¿Te pinto? Preciosa. Es igualito. Sí. No, es que bien. Se siente muy raro, todo esto se siente muy raro. Se siente raro. Y yo más rara verte cuando te he estado escuchando por 7 horas. Ándale. Qué bien, qué bien. Aparte, lo del audiolibro fue todavía más difícil para mí. Para ti, y de eso vamos a platicar, ¿Sí? Porque tenemos aquí, les dije que juntábamos 2 días, porque tenemos días de libro, pero también tenemos días de historia, y aquí se junta estas dos. Arturo López Gavito, el coleccionista de experiencias. Arturo, a mí me gusta leer los libros de los cuales yo hago las entrevistas, y prácticamente todos los leo, algunos donde ya no me detengo y veo. Sin embargo, en este hice un experimento de irme hacia el audiolibro. ¿No sabes qué lata le di a la gente de la editorial Aguilar de yo, hay audiolibro, no sé cuándo, y me acompañaste en los tiempos del tránsito? Anduvimos de arriba y para abajo y me llevé una sorpresa súper padre, porque además de escucharte, el libro habla de, no es como de la vida personal, sino de como dice el libro, de las experiencias y vivencias, pero también nos das una especie de lecciones, tips, recomendaciones, y nos regresas a los que vivimos en cierta época y a los jóvenes que no conocieron ciertas cosas, les enseñas del contexto cómo es que haces este libro, donde a lo mejor es muy fácil decir, yo soy Neira y anduve en la guerra en Irak y soy reportera, pero ya ponerle qué pasó con qué se comía, qué había en la tele, eso es una maravilla, Arturo. ¿Cómo le hiciste? Gracias, Neira. Mira, esto yo lo resuelvo de 2 maneras. Lo primero es que el libro es un gran rompecabezas, que tenía muchas piezas sueltas, piezas de contexto histórico muy importantes, Sí. Porque la historia siempre ha sido un elemento fundamental en mi desarrollo profesional y en mi desarrollo personal. Tuve la oportunidad de dar clases de historia en algún momento dado, como lo narro también en el libro, pero soy muy apasionado de la lectura de la historia. Para empezar a hacer lo que yo hacía en radio en los años 80, era necesario entender el contexto histórico
porque si no, la creación de la música no tiene explicación, Así es. no la puedes entender. Y así empezó esta situación, fíjate. Yo valoré desde muy niño todos los contenidos que veíamos en la televisión. Y a partir de ahí empezó a forjarse mucho en mí la cuestión de la cultura pop, de la cultura popular. Tú y yo somos contemporáneos y a ti y a mí nos ha tocado transitar por un mundo muy interesante, donde los contenidos de audio, los contenidos de video, se fueron transformando en diferentes cosas. A ti y a mí nos tocó ver la transformación del video a lo digital, de lo digital a las piezas cortas. Y el reto hoy en día es precisamente lanzar un libro, porque un libro, cuando yo cada vez que voy pensando, jamás pensé convertirme en un autor, hoy lo soy, es un reto enorme. Fíjate, te pasó a ti, que dijiste, no tengo el tiempo para sentarme a leer, sin embargo, la narrativa te gustó. Y fue el ejercicio más complicado de todo hacer el libro. El libro me llevó aproximadamente 1 año y medio de no dejar de escribir. En eso me concentré, porque además valía la pena. Y todas estas piezas del rompecabezas con el cual comencé mi plática se fueron uniendo y se fueron pegando. Es decir, ¿de qué sé hablar y de qué quiero hablar? ¿Y cómo puedo yo convertir toda esa información que tengo conmigo en una herramienta útil para la gente sin que necesariamente sea un libro de autoayuda, pero sí de motivación personal? Porque al final del día los buenos resultados que he tenido en mi carrera y en mi vida son producto de la disciplina, de la tenacidad y decir, tal vez esto no se puede hacer hoy, pero sí se puede hacer mañana. Y cómo llegar a realizarlo siempre de una manera muy ética y sin faltarle respeto a nadie jamás, ¿no? Es por ahí, ese es el espíritu más o menos. ¿Y por qué fue tan difícil el audiolibro? Porque ese libro, Neira, es una inmersión en mis sentimientos más profundos. Haz de cuenta que es una especie como de, yo le llamaría la paroscopía, ¿no? Emocional. Y fue muy duro. Hay unos capítulos que son muy complicados, porque lo que pasaba es que tenía yo que rascar mucho en mi interior para poderlos, no solo verbalizar, ¿no? Pensar y luego transcribir. No pasó conmigo lo que puede pasar con otro tipo de autores, ¿no? De que encargan su pieza y tienen personas que se los desarrollan. Jamás pasó esto. Y cuando llego yo a grabar el audiolibro, que tuvimos 15 horas de trabajo, fue muy fuerte volver a confrontarte con el texto. Y luego, tú lo sabes, como autor, el primer capítulo pues no va a tener nada con el segundo, ni así sucesivamente, y tienes que generar una especie como de radionovela, literalmente, para mantener al audio escucha, o sea, pegado en el libro, ¿no? Entonces, con ese tipo de emocionalidad es como tienes que trabajar. Y ese fue el último ejercicio duro del libro que lo grabamos en diciembre del año pasado. Yo me preguntaba en algunas partes cómo podías controlar, porque decías frases que dijeron, por ejemplo, tu padre, ¿no? Y cosas, y decías, ¿cómo no se pone a llorar aquí, no? O cómo mantienes una narrativa porque para escribir te puedes echar tu lagrimita, ¿no? Y ya, y vuelves y tomas y respiras y te das la vuelta, pero para el audiolibro debió ser muy ¿Sabes quién era? complicado. Ya lloré y lloré mucho, pero me reconstruí en base al dolor. Todas esas lágrimas, esos llantos y esta cuestión de haber perdido a mi padre y lo duro que fue para mí abrirme paso en el mundo corporativo, fueron lecciones durísimas que en su momento tuvieron su catarsis, pero luego el reto era cómo de la catarsis lo puedes eso traducir en un texto interesante que no deja de ser personal para mí, pero tiene que convertirse en personal para el lector o para la lectora. Sí, y es que cada capítulo nos das una guía, una enseñanza, una lección. ¿Eso lo tenías previsto que fuera así? Honestamente no. Fíjate que cuando empecé a platicar con Ana Bermúdez, mi editora dentro de Penguin Random House, yo dije, bueno, voy a escribir sobre esto. Y ella me decía, es importante que al final de cada capítulo sintetices, porque es común que el lector se olvide de lo que leyó. Si tú sintetizas y refuerzas con puntos cada una de las cosas que dijiste dentro del capítulo, entonces ya va a haber una cuestión de recordación donde, bueno, ya le va a hacer sentido al lector lo que pudo leer, ¿no? Y a partir de ahí entonces ya se transformó en otro tipo de libro,
¿no? Ahora dije, a ver, esto me pasó, esto me dolió. ¿Cómo le puedo yo decir a la gente que este camino puede ser un poco menos tortuoso, pero que lo tiene que vivir? Sobre todo en la cuestión de las dinámicas corporativas, ¿no? Así es. Mucha gente me conoce en cuestión mediática, por el trabajo de televisión, por el trabajo de radio también. Sin embargo, detrás de mí hay una formación profesional muy vasta y muy grande, Ujú, que esa la plasmo también en el ujú. libro. Eh, y ahí fueron los momentos más duros, es decir, cuando yo conozco el yin y el yang de la naturaleza humana, las venganzas, los dolores, y esta cuestión de vivir en la selva corporativa, que es la gente hace todo lo posible por hacerte pedazos a ti, porque ellos consideran que si te hacen pedazos a ti, a ellos o a ellas les va a ser mucho más fácil avanzar en sus caminos profesionales, ¿no? Sí, yo desconocía muchas cosas de ti, si Ujú, no es por el libro, y digo, construido con base en golpes de repente. Y hay una parte donde hablas del ego. ujú. ¿Qué? ¿Cómo definirlo? Porque el ego puede tener una parte biopositiva, pero una parte totalmente negativa. Esa parte biopositiva de la cual tú hablas es cuando tú entiendes que lo tienes y tienes que trabajar en mitigarlo. Ujú, Si eso lo logras, entonces se convierte en algo bueno, algo positivo. Pero en los tipos de ego de los cuales yo hablo a lo largo del libro, en ese capítulo, imagínate un capítulo completo del ego. sí. ¿Y por qué hablo de eso? Pues evidentemente porque en un momento dado yo fui una persona con un ego exacerbado. Afortunadamente no golpeé a nadie con esto, ¿no? Y aprendí que no era yo ni mis decisiones lo que realmente importaba, sino que yo tenía que escuchar a los demás. Y fíjate, mi padre, que era tan sabio, mi primer maestro, en el capítulo de los maestros Ujú. hablamos del maestro de humildad, que es mi papá, y él me decía, lo más valioso que tiene un ser humano es saber escuchar. Y fíjate qué interesante, el saber escuchar me dio oportunidad de conocer de la música, de entender de qué hablaban las canciones en un momento dado, qué querían decir los músicos en un mensaje y a partir de ahí poder hacer una carrera de ello, ¿no? Pero el desprendimiento del ego es algo que tú en los medios de comunicación ves muy rara vez, ¿no? Luego ves a una persona altiva cuando te saluda con desdén, o personas que juran y perjuran que la silla en la que están sentadas les va a durar toda la vida, o el monitor en el que están, Sí, o sí, el sí. micrófono en el que están. Entonces, como estoy ya tan acostumbrado a ver ese tipo de personas, dije, ¿cómo los voy a plasmar y cómo los voy a tipificar? Ujú. ¿Cómo voy a hacer entender al lector que hay un catálogo muy claro de egos, a ver en dónde se ven reflejados y cómo puedes tú mitigar esa parte de tu ego? Porque al final del día, si el ego te consume, tú vas directo como un tren bala a un muro de hormigón, te Ujú. vas a estrellar. Y Neira, o sea, no te puedo yo explicar cuántas veces he hablado yo con personas y se los he intentado transmitir y la gente no te entiende. Sí. Y es que es bien fácil decir, claro, el ego de fulano, Ujú. el ego de mengano, pero rara vez ponemos o el espejo o vemos hacia adentro. Por eso existe una sugerencia de ejercicio en el Sí. capítulo del ego, donde tú tienes que confrontarte contigo misma y Ujú. decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿Y por qué yo creo que soy superior a los demás? ¿O por qué yo considero que peso más en todos lados que los demás? Y cuando empiezas a ver que realmente no hay muchas cosas, ¿no? Salvo lo que tú sepas o lo que creas saber o lo que realmente infle tu ego, que al final del día se acaba convirtiendo también en la falta de autoestima, Ujú. porque es el producto de la inseguridad. Así es. Cuando vemos esas personas, ¿verdad? Que Ujú, con un exceso de ego. Y una parte que también me llama la atención es el perdón. ujú. ¿Lo entendiste como una decisión más que una emoción? Porque, pues, el perdón no es una emoción. Nunca uno dice: "Ay, sí, ya tengo ganas de perdonar", sino una decisión que te lleva a soltar y a reconstruirte, y donde tú transformas a esas personas Ujú. que te, pues, dañaron o hablaron de ti o te lastimaron o hicieron cosas como lo que hablábamos de las cosas, empresariales, ¿no? Y todo, para, pues, para darle la vuelta y quitarte esa carga. Entendí que el perdón era
absolutamente necesario para poder vivir. Que tienes un tiempo muy corto en esta tierra y que tú decides cómo lo vas a vivir. Si quieres ser una persona feliz, si quieres disfrutar de los momentos o si quieres lastimarte tú mismo pensando en otras personas. Del lado del perdón viene algo muy importante que es, tú no perdonas porque crees muchas veces que la persona que te dañó debería de cambiar. Cuando te das cuenta que realmente la única persona en la que puedes ejercer cambios es en ti Sí. mismo. Se acabó, ¿no? Y que honestamente el 80% de las cosas que pasan a tu alrededor están fuera de tu ámbito de control. Entonces, profundo análisis sobre eso de la cuestión del perdón, pero no es retórico, ¿no? Es real. Ujú. Y conforme más me dañaron, al final recuerdo mucho que tuve un jefe que se esmeró en hacerme daño. Se esmeró. Entonces, bueno, me fui de la empresa en la que trabajaba. Y después él se fue de la empresa. Recuerdo que cuando él se fue, es decir, no sentí gusto. Y unos 7, 8 años después, murió. La primera persona que le dio el pésame a la familia fui yo. Y genuinamente dije, no solo lo perdoné hace mucho tiempo, sino que me duele hoy lo que le ocurrió a la familia. Y creo que ese es el perdón genuino. Así es. Cuando tú dejas de guardar cualquier tipo de rencor y no es de dientes para afuera, sino que realmente puedes convivir con esa persona que tal vez te hizo un daño muy fuerte en ese momento, pero si lo llegas a erradicar de tu corazón, empiezas a construir en ti el camino, la verdad, a la felicidad. Arturo, tu hijo, Ujú. ¿qué representa? Yo tampoco tenía conocimiento porque, pues, veo las cosas, pero tampoco me meto, ¿no? Como en las vidas hasta que no ves una cosa así, y no sabía muchas cosas. ¿Ha representado un reto su crianza, Pues el amor mi o? primer maestro es él. Ujú, ay, Una vez, fíjate que se lo reconocí, cumplí 50 años, tengo 53 hoy, y a la persona a quien más le agradecí de todos los que estaban ahí fue a mi hijo. Le agradecí porque él, a través de su proceder, me enseñó a forjarme muy, muy fuerte en cuanto a la templanza, a la paciencia, y sin ser, diciéndolo de la frente, decir, hoy soy una persona un poco más sabia después de haber crecido con mi hijo, ¿no? Después de hacerme cargo yo directamente de él. Y hoy estoy muy satisfecho. Es decir, soy una persona muy privada, ¿no? No es una cuestión de que hable mucho de esto, pero es mi satisfacción más grande hoy el ejercicio de mi paternidad, por sobre todas las cosas. Y me siento muy orgulloso porque veo en Arturo, mi hijo, todos estos años, desde él y yo vivimos juntos, nada más él iba desde que él tenía 13 años. Iba a cumplir, bueno, cumplió 22. Son muchos años y estoy satisfecho de lo que hemos logrado juntos, pero mucho más me felicito yo porque el amor puro tiene que ver con el sacrificio. Y yo, Neira, hice a un lado muchas cosas por dedicarme a él. Y ha valido la pena. Fíjate que me encanta escuchar eso, me encantó lo que reflejas en el libro, porque, hay bueno, a lo mejor no son millones, pero papás que se han esforzado, ¿sabes? Y hay una cultura últimamente donde, únicamente se refuerza la maternidad, la mamaluchona, ¿no? Sin embargo, a mí me causa ruido, porque yo digo, es el papá o la mamá, ¿no? Que se esfuerza, que se quedaron, que hicieron, que hay que, como dices, sacrificar, y no lo dice uno como, algo que te pese, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, ves el fruto. ¿Y cuál es tu fruto? Mi fruto es un joven muy responsable, muy trabajador, que tiene el ámbito de convertirse en músico y que lo va a lograr. Sí. Entonces ahí está. Está bien, es correcto. Pero es una labor, Neira, de todos los días. O sea, la cuestión de... Por eso yo pensaba, ¿no? Decidimos justo tener un solo hijo, porque la responsabilidad es de una magnitud bestial. Y una vez que eres padre toda la vida. Eso no se quita. Jamás. Entonces más vale que lo hagas bien desde el principio para que cuando llegues a la mitad del camino sufras menos. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Nadie te garantiza
pero el esfuerzo y lo que pones, pues es definitivamente lo que vas construyendo. Háblame de la censura, porque tú has sido una persona, pues, no sé, pienso en Moenia, en Molotov y en Ujú. todo eso. Háblame de la censura. Mira, yo nunca he creído en la censura, nunca he creído en ello. Siempre he sido una persona que se ha arriesgado muchísimo. Cuando escribía yo en radio, hicimos varios promos para la WFM de Alejandro González y de Martín Hernández de los años 80. No, ese fue revolucionario. Exacto. Entonces, Ajá. era un ejercicio muy interesante porque a pesar de que formábamos parte de Televisa Radio, no estábamos en las oficinas de ayuntamiento, sino que estábamos fuera. Y era, oye, pienso esto, lo escribo, le hago la locución, lo produzco y sale. Eso no pasa, ¿no? Eso es muy raro que pasa porque tienes que normalmente para crear este tipo de productos radiofónicos hay muchas personas a las cuales tienes que convencer y no fue así. Entonces, esta escuela de decir, voy a decir lo que quiero decir, me permitió siempre obviar la censura, porque nunca se puso frente a mí, ¿no? Entonces, cuando llega la oportunidad de firmar a Molotov en Universal Music, donde yo trabajaba, pues a mí me pareció natural que este grupo que decía tantas cosas saliera al mercado, porque además, más allá de la cuestión del éxito musical que fue, como músicos me gustaban mucho lo que hacían, ¿no? Y entonces se convirtió en una cuestión absolutamente escandalizadora. Pero cuando vamos a la censura en la cuestión de los mensajes televisivos, a mí me toca abrir una brecha muy grande como crítico en el programa de la academia, Sí. donde yo veía, y me daba mucha vergüenza, que mis compañeros de oficio se paraban frente a una cámara y halagaban a unos jóvenes creyendo que diciéndoles cosas bonitas los iban a ayudar. Y es como si estás en la escuela y un profesor, cuando no estás haciendo las cosas bien, te dice, ay, Neres, que eres maravillosa y tu trabajo es muy hermoso y tú eres divina. Eso es mentira, ¿no? Entonces desafié la censura televisiva siendo una persona directa y confrontacional, con el ánimo simplemente de decirle a los jóvenes cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar, provocando justo que se salieran del ámbito de la mediocridad en lo que la música mexicana ha vivido durante tantos años, ¿no? Entonces, claro que tenemos una censura brutal en el país hoy en día, en los medios de comunicación, apabullante, pero En ADN no. bueno, aquí no, pero sí te puedo decir algo que es, yo siempre hablaré con libertad y con responsabilidad, Claro. sabiendo que cada una de las palabras que digo está sostenida en algo y que no va a hacerle daño a nadie en lo personal. Oye, Arturo, pero ¿no crees que eso fue parte del éxito también que tuvo la academia? Al principio no, al principio fue un programa disruptor porque no se pensaba en un programa de música, se pensaba en un programa que lo que tuviera fuera puntos de identidad entre los que salían cantando y eh, la población que veía televisión abierta en ese momento. Entonces la gente se enamoraba no de los cantantes, Sino los personajes. exacto, de los personajes. Entonces cuando tú de pronto salías y venías a hablar de música, la gente no entendía bien porque tenías personajes muy folclóricos que conectaban perfectamente con la gente y que si cantaban bien o mal, al final del día no les importaba. Entonces empezamos nosotros a hacer comentarios muy técnicos, muy bien fundamentados, y eso decía, a ver, sí está siendo muy directo, sí está siendo muy fuerte con este u otra intérprete, pero tiene la razón, ¿no? Porque yo no hablaba de cómo venía vestida, yo no hablaba de cuál era su origen, si era una persona con poder adquisitivo o no, si tenía educación o no. A mí eso nunca me ha importado en la academia. A mí me ha importado el desempeño escénico y artístico. Y como es una cuestión técnica, entonces ahí es algo absolutamente irrefutable. ¿Crees que han sido las redes sociales muy rudas contigo? No, tampoco. Fíjate que el único momento agrio que he vivido yo en redes sociales, y eso fue muy leve, fue cuando hicimos MasterChef Celebrity. La última vez, ¿no? Es decir, yo decidí participar en MasterChef porque también la cocina, como hace un momento también anunciaron, pues es parte fundamental de mí. Pero cuando tú sabes que siempre detrás de un reality show hay un trabajo de producción en donde el conflicto es fundamental.
Entonces buscaron que tuviéramos un conflicto, un participante y yo, y a partir de ahí empezaron a pintarme ahora como el malo del programa. Y estábamos hablando ya de la semifinal, ¿no? Hubo unos comentarios ahí y yo los leo y digo, está bien, si es lo que tú quieres pensar, a mí me parece muy bien. Yo tengo un objetivo muy claro de Ni me cómo hay que ser, conoces. lo que sea. Pero fíjate que en el discurso digital hemos sido muy exitosos. Ah, qué bien. Gracias a Dios. Qué bueno, Ujú. qué bueno. Y dime algo también. Ay, qué bárbaro, Arturo. ¿Cuánta cosa has hecho? ¿Coco? Ujú. ¿Ahí estuviste? Fíjate que es muy, te lo voy así a resumir brevemente. Hay todo un capítulo que Sí, habla de eso, de eso. ¿no? Dedicado enteramente a la cuestión de la creatividad. Pero tú para que tengas una película animada a los estándares de calidad de Disney y Pixar son 6 años de trabajo. Muy poca gente sabe eso. Entonces, desde que vinieron los directores y la productora hasta que Coco se estrenó, fueron 6 años de trabajo. Y el involucramiento, a pesar de que yo iba al departamento de marketing de Disney, empezó a suponer que nos teníamos que meter cada vez más, sobre todo porque Pixar se preocupaba mucho por la veracidad de los contenidos, ¿no? Que si va a ser una película de México, realmente se viera de México y que los elementos mexicanos y todo se viera como una película de nosotros, ¿no? Totalmente autóctona. Y Pixar lo logró. Entonces estuvimos funcionando con ellos como asesores culturales y buscamos la música. Fue todo un trabajo paralelo para poderlo llevar a cabo. Y hay una anécdota muy bonita que te voy a compartir. Yo siempre he sido fan de la historia de Disney. Y hay un capítulo después de a mediados de la Segunda Guerra Mundial, cuando Rockefeller se encarga de manejar todo el programa del Buen Vecino para las Américas. Eso se lo confiere Franklin Delano Roosevelt en su momento. Entonces Rockefeller a la primera persona que llama es a Walt Disney y le dice, tú eres conocido en toda América Latina, por tus películas necesitamos que crees un vínculo de unión entre todo el continente de habla hispana, abajo de nosotros. Entonces Disney crea estas películas, 2 series de Los Tres Caballeros, ¿no? Por primera vez un personaje mexicano, a la usanza de Jorge Negrete al 1000%, que es un gallo, que es Panchito Pistolas, encarna el personaje mexicano. Vienen de Disney, toman fotografías, toman pietaje del México, de Acapulco, de Guadalajara de ese momento. Entonces hacen todo esto, ¿no? Un trabajo muy importante que en cuestiones de animación es todo un desafío, porque estás poniendo acción viva con animación, ¿no? Entonces, la gente de Pixar hizo exactamente lo mismo. Vino aquí, vino a Mixquic, fue a Toluca, a Pátzcuaro, todo a vivir todos los rituales del Día de los Muertos y salió Coco. Entonces yo estaba seguro de que Los Tres Caballeros se había estrenado en Bellas Artes. Seguro de eso, ¿no? Y yo con John Lasseter, imagínate, uno de los monstruos más grandes de la creatividad del mundo, cuando le presento el plan de mercadotecnia de Coco en Estados Unidos. Le digo, y además vamos a estrenar Coco en el Palacio de Bellas Artes, donde se estrenó Los Tres Caballeros. Bueno, Los Tres Caballeros se estrenó en el cine Alameda. ¿Qué me dices, no? Hoy ya ni existe. Y yo fui a empeñar mi palabra. Y a partir de ahí me regresé de Burbank, viendo cómo le iba a hacer para conseguir el Palacio de Bellas Artes. Y lo conseguimos. Entonces, Carlos Rivera, a quien le encomendamos la canción de Recuérdame también, cantó con la Orquesta Sinfónica Nacional y tocaron el Huapango de Moncayo. Y se convirtió en la primera película animada de la historia y la segunda de la historia en ser estrenada en el Palacio de Bellas Artes. Y recuerdo mucho esto porque, Neira, me la jugué muy fuerte. Fue un riesgo bestial el haber hecho eso en pro de un proyecto en el que yo creía muchísimo y que la verdad tenía mi alma. Por lo del sismo también, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí me lo dijeron, ¿no? Me dijeron, oye, no se va a poder estrenar esta película ahí porque nosotros consideramos que es una afrenta para el pueblo mexicano después de lo que acaban de sufrir en el sismo. Le digo, no, ninguna afrenta. Me dice, bueno, si a Disney le va mal, es tu cabeza la que va a rodar. Imagínate. Y sí rodó, nada más que un año después. Ay, Arturo, mira, vamos a dejar a la gente para que busque de Editorial Aguilar, Arturo López Gavito, el coleccionista de experiencias. Muchas gracias por haberme acompañado aproximadamente 7 horas, pero usted lo puede ver y también, ¿sabe qué? Tiene el libro que lo puede leer así,
de principio a fin, pero también se puede ir por capítulos y no pasa nada, no pierde el Correcto. hilo, no Así. pierde el hilo, como La Rayuela de Cortázar, Ándale, efectivamente. imagínate qué honor sería algo así, ¿no? Entonces, Pero sí. ya sabe usted, búsquelo, ya sabe, digital, en físico, en audiolibro, y muchas gracias por haber estado con Un nosotros. honor, Nera, muchas gracias. Y yo me despido. De la abundancia del corazón habla la boca.